Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirnos llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia de su Santo Espíritu, para que juntos abramos su palabra para conocer lo que es verdad. Recuerden, el Señor quiere que conozcamos su voluntad para que nos establezcamos en su voluntad, porque es de esa manera como venimos a formar parte de su reino, ser establecidos en su reino. Es el reino de Dios, es donde se hace la voluntad de Dios, y el mundo es la manera y la forma de los hombres hacer su voluntad. Esa es la gran diferencia entre mundo y reino de Dios. En ambos lados se hace la voluntad de alguien. Eso es la gran diferencia. Así que bienvenidos, y estamos estudiando temas trascendentales en esta hora final, y eso es lo que el Señor quiere que entendamos y nos ubiquemos, como dice el dicho. Y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno. Único, no hay sino un Dios. Todos esos que usted oye por allá, que Krishna, que Baal, que Alá, que Confucio, que Buda, no tienen nada que ver con el único Dios vivo y eterno. Si algunos fueron, ya están muertos, y los otros se los inventaron. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas, como escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar
al único Dios vivo y eterno por los siglos de los siglos, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor, el domingo es el falso día de descanso, domingo es el día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y lo ratificó por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538. El que andaba en esas maquinaciones de cambiar y de pervertir la ley de Dios, movido por el poder de Satanás, es el sistema romano papal. Y esa obra y ese trabajo de derribar la segunda institución que Dios estableció en el Edén, lo logró 500 años después de que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos en el año 31 de nuestra era. En el año 538, el sistema romano papal cambió definitivamente y pervirtió la santa y eterna ley de Dios. Quitó el segundo mandamiento, adulteró el cuarto mandamiento, dividió la ley en dos para completar los 9 pervertidos mandamientos que le quedaron y, queridos amigos, cambió el enunciado, cambió todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Lo redujo a, queridos amigos, una palabra. Cuando el Señor dijo en su palabra allá en el capítulo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras. Todas estas palabras es lo que nos dice el Señor. La ley la hizo Dios, un Dios eterno con un dedo eterno, escribió en tablas de piedra un cuarto mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Con su propio dedo lo escribió. Por lo tanto, el sábado es el día eterno, escrito con el dedo eterno del Dios eterno. Y eso es lo que nos confirma Eclesiastés 3:14, cuando nos dice el sabio Salomón: he entendido con toda esa sabiduría, inteligencia y capacidad de discernir que no le había dado ni le dará a ningún hombre en este planeta, que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero estos papas y estos pastores arrogantes y altaneros no le temen a Dios, no le tienen miedo a todas las plagas que dice el Señor en su revelación y en su palabra, que le va a echar a todo aquel que le quite y que le ponga a su palabra. Por eso él mismo dice: el que lea, entienda, para que después no diga yo no sabía, a mí no me dijeron. Así que eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra y escrito. Esta es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito esta es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar nuestras raíces naturales en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente venida. Por lo tanto, te envío gratis el conflicto de los siglos, gratis te lo envío, para que lea con los niños, con los jóvenes, la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido esconder, nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Gratis te la envío para que lea con sus propios ojos con los niños cómo será el fin de esta historia del mundo. Aquí está la historia contada de manera horizontal, pero también nos la cuenta de manera vertical.
que detrás de toda la maldad y de todos los que quieren buscar el bien y la fidelidad a Dios, hay dos personas, una en el cielo y otra en la tierra. En el cielo, Cristo Jesús, y en la tierra, Satanás y sus demonios tratando de llevar todo este caos que estamos viendo en el planeta Tierra, porque estamos en el fin del tiempo. Gratis, papá, mamá, no te puedes perder leer con tus propios ojos, con los niños y con los jóvenes, el relato del acontecimiento más terrible y espantoso que jamás vio ni oyó la humanidad, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 horas durará el acontecimiento más extraordinario que jamás vio ni oyó la humanidad. Gratis te la envío para que lea con los niños, con los jóvenes, y nos preparemos para lo que sobrecogió al mundo como una sorpresa abrumadora. Sobrecogerá al mundo como una sorpresa abrumadora. Hoy, siguiendo la secuencia de lo que venimos estudiando, porque es una secuencia, ustedes saben que la historia es así, esa va en la secuencia hasta el fin del tiempo. Ahora 8 días hablábamos acerca de el tema, la solución final. Dios tiene una solución final, el diablo también estudiamos tiene una solución final. La solución final del diablo es matar a todo aquel que no lo adore a él, matar a todo aquel que no guarde, que no se someta, que no reciba su marca, su sello de autoridad, que es el domingo, el día que se inventó él para que los hombres fueran a adorarlo, como lo hacen las iglesias evangélicas y cristianas y el papado y todos los demás poderes religiosos de esta tierra. La gran mayoría lo hacen en el domingo, que es el día de Satanás. Entonces ahora él quiere decir, se acaba el viernes, se acaba el sábado, se acaban todos los días sagrados que tengan, solo vamos a dejar mi día, el día de culto a su majestad satánica. Eso es lo que encontramos nosotros en la revelación, en su palabra, y quiero recordarles la solución final de Satanás. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice Satanás: mediante mi vicegerente, el Papa, me exaltaré a mí mismo. ¿Qué es lo que busca el diablo? Exaltarse a él mismo. Dice: el primer día de la semana será ensalzado el domingo, y el mundo protestante, los cristianos y evangélicos, recibirá este falso día de reposo como verdadero, mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó. Mediante el abandono, oiga, dejar que la gente quiera obedecer a Dios, mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó. El diablo lo sabe, dice que Dios lo instituyó. Él sabe quién hizo el sábado, él sabe quién lo instituyó. Él vio cómo cantaban las estrellas y el firmamento, y todos los hijos de Dios se gozaban en el sábado. Él lo vio y lo oyó. Él mismo se gozó adorando a Dios en el día del sábado con todos sus ángeles y con todos los ángeles y con todos los mundos no caídos. Él mismo lo sabe, él lo sabe mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó. Está hablando el diablo, él lo sabe, él sabe quién hizo el sábado. Dice: haré despreciar su ley, haré aplicar a mi día de reposo, el domingo, haré aplicar a mi día las palabras: señal entre mí y vosotros por vuestras edades. Eso es lo que el diablo tiene planeado en su solución final, que el mundo entero, queridos amigos, convierta el domingo en la señal de culto y de adoración a Satanás, señal entre mí y vosotros por vuestras edades. Mira, él quiere que permanezca el pecado y la degradación en esta tierra. Ese es el plan y la solución final de Satanás. Y dice aquí, las leyes humanas para lograrlo, por el engaño, si no lo logra por el engaño, si no lo logra con las mentiras, si no lo logra con la lisonja, si no lo logra con la intimidación, si no lo logra con las amenazas, dice aquí, las leyes humanas se volverán tan estrictas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo, por temor a que les falten el alimento y el vestido. Se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio, es lo que dice el diablo aquí en
la palabra que el Señor nos da. Y dice aquí, dice aquí, primero va a tocar el pan y va a tocar el vestido. Por miedo a que les falte pan, porque le van a quitar todo apoyo, no podrá comprar, no podrá vender, les va a faltar comida, les va a faltar vestido. Entonces, los que no quieran someterse, cuando venga esa prueba, entonces dice el diablo, cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día domingo, cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día de reposo, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos de Dios, vendrán a nuestro lado. Esa otra amenaza, eso es lo que decíamos, la solución final del diablo es, queridos amigos, esa, la muerte final para borrar y raer de la faz de la tierra los 2 o 3, los pocos que queden obedientes a Dios. Y la solución final de Dios a todo este conflicto, a toda la maldad y a toda la iniquidad que el diablo quiere desatar, la solución final de Dios para raer de la tierra al originador del pecado, al pecado, a la muerte y a los pecadores, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9, cuando el Señor da la advertencia y el parangón pone, queridos amigos, la comparación, las amenazas que hace el diablo y sus bestias. Aquí el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9, entonces el Señor lanza su amenaza. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y vendrá la destrucción total, dice el Señor aquí en su palabra para aquellos. Aquí el Señor está dándonos la advertencia de que cualquiera que se deje arrastrar a la perdición por todas las amenazas, por todos los engaños, está despreciando al único Dios vivo y eterno, que es el dueño y el dador de la vida. Él es el único que puede producir vida, Él es el único que puede sustentar vida, Él es el único que puede crear de la vida, y en la vida es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Si alguno adora a la bestia, entonces está entre dos fuegos del mundo, queridos amigos, entre el fuego de uno que solamente puede matar el alma y no puede el cuerpo y no puede hacer más nada, y el otro, dice el Señor, que el diablo solamente puede matar el cuerpo y no puede hacer más nada, no puede matar ni mis ideas, ni mi fe, ni mi esperanza, ni puede tampoco matar la vida eterna que yo tengo en Cristo Jesús. No puede destruir absolutamente nada de eso, dice el Señor. Ténganle miedo entonces a aquel que tiene poder para destruir el cuerpo y también echar a la perdición eterna a los hombres que se rebelen contra él. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo el eterno Dios es nuestro refugio, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Ante todo esto, queridos amigos, toda esta cantidad de amenazas y opresiones y de todo lo que viene, el Señor quiere recordarnos y nos recuerda en su palabra, siempre por donde leamos a su palabra, nos recuerda que Él es un Dios de refugio. Él es un Dios en el que, como dice Él, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es lo que dice Él. Nosotros no tenemos absolutamente nada que temer, ya sabemos todo esto. El Señor Jesús sabía que cuando llegó y nació en esta tierra y entendió todo el plan y el de redención, Él sabía que lo esperaba al final del camino una cruz. No le preocupó para absolutamente nada. Dice que para el cristiano la muerte es un asunto fútil, que el Señor Jesús le prestó poca importancia a eso, porque la muerte no causa absolutamente ningún cambio en nuestra fe, en nuestra esperanza, y eso lo dijo el Señor Jesús. Nosotros que vivimos llenos de miedo de morirnos, vivimos con el miedo de morirnos, aterrorizados por el miedo de morirnos, el Señor dice que Él es
la resurrección y la vida, que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es lo que Él nos dice en su revelación y en su palabra. Así que nos dice acá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33 de Deuteronomio, oiga lo que nos dice el Señor en Deuteronomio 33, en el versículo 27, dice el Señor en el versículo 27 de Deuteronomio 33, el eterno Dios es tu refugio, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice, el eterno Dios es vuestro refugio, es lo que nos dice el Señor. Él es nuestro refugio porque Él es el que nos guarda y nos protege en todas las cosas, y es lo que Él ha dispuesto. Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El eterno Dios es tu refugio. Eso es como llamamos en este día, en este día llamamos el programa, se llama así: Jehová tu Dios es tu refugio. Así que en Mateo 24, el Señor nos habla de que habrá en los últimos días, cuando Él menciona a los discípulos lo del fin del mundo, les dice el Señor que en los últimos días serán tiempos de grande confusión, como lo leemos y lo vemos nosotros en nuestra época, en nuestro tiempo. Dice allá en el capítulo 24 del libro de Mateo, dice el Señor allí que los discípulos se acercaron a Él y le preguntaron al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y empieza el Señor Jesús a hablarles allí de toda la confusión que habrá en los últimos días. Dice el Señor que habrá gran confusión de todo orden, en el orden de las guerras, de la enemistad de los unos con los otros, enemistad con el hacedor, enemistad con la ley de Dios, que habrá pestes, enfermedades, hambres, terremotos, que habrá engaño por toneladas. Él dice allí en los versículos 5, 4, 11 y 24 que el engaño será la más grande señal que habrá en los últimos días, y eso es una gran realidad. Nosotros vemos cómo el engaño es una de las grandes cosas que el diablo está usando para entrampar, para afligir, para oprimir y para destruir al mundo. El engaño, ustedes ven el engaño de los políticos, el engaño de los religiosos, de los pastores y de todos estos poderes es aterrador, terrible, y cómo las naciones están gimiendo por culpa de esos dos poderes, sin contar los poderes ya de las tinieblas que está en el aumento de la delincuencia, y sin contar con los rumores y las guerras y los rumores de guerras que todos los días se escucha por toda la tierra, y sin contar también con todos los problemas de la salud, con todos los problemas de la tribulación, de las pestes, con todos los problemas de las angustias que la gente sufre en este tiempo. Y eso es lo que el Señor Jesús dice allá en el libro de Lucas, casualmente hablando del mismo tema, allí el Señor en el capítulo 21 del libro de Lucas dice que en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Mire lo que dice el Señor aquí, que en la tierra habrá ¿qué? Angustia, aflicción. La gente no sabe en qué vivir, muchos no quieren ni vivir. Dice, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas, oiga lo que dice Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está
cerca, queridos amigos, nuestra redención está cerca, porque todo esto que estamos leyendo aquí está en ciernes, está ocurriendo, va en camino de cumplimiento total. Dice el Señor aquí, en su revelación y en su palabra, que en la tierra habrá angustia de las gentes. ¿Qué estamos viendo nosotros? Angustia, queridos amigos, por todo el tráfago de la vida, porque vivir es casi que imposible ya para muchos, porque, queridos amigos, conseguir el pan de cada día es un asunto más terrible. Solo por la gracia de Dios los hombres pueden sostenerse y sustentarse en esta tierra. Dice que la tierra está angustiada, las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando dice el bramido del mar y de las olas, es las naciones airadas. Olas, mar, significa es gente, multitudes. Ustedes ven todo eso, es cuando se levantan esos gremios de los trabajadores a reclamar derechos, cuando los estallidos sociales, cuando vienen las huelgas, cuando vienen los paros, cuando vienen las azonadas, cuando vienen los robos, cuando vienen los saqueos, cuando viene todo eso. Eso nos dice el Señor que es la gran confusión causada por el alboroto de las naciones, y los hombres comienzan y han comenzado a desfallecer por el miedo, el terror y la expectación de las cosas que sobrecogieron la tierra, porque las potestades de los cielos también serán y van a ser conmovidas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y eso es lo que pinta Jesús allí de cuerpo entero en Mateo capítulo 24, cuando Él menciona todo eso. Dice el Señor Jesús que la primerísima señal que habrá en la tierra con la cual afligirán a los hombres es el engaño. Mirad que nadie os engañe. Y para librarnos del engaño, queridos amigos, solo tenemos la palabra de Dios como norma del bien y del mal, del pecado y de lo que es santidad. Solo la Biblia tiene lo que es la verdad. Eso es lo que nos dice el Señor. Podemos confiar con toda confianza en lo que el Señor manda y ordena en su palabra, y eso es lo que Él nos sigue diciendo aquí. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso es lo que todo esto que Jesús dijo aquí se están cumpliendo. Esta es parte de la advertencia que el Señor Jesús da, queridos amigos, para que todos los hombres y mujeres se alisten, se preparen para ser trasladados de esta tierra, queridos amigos. Solo los que guardan sus mandamientos y crean en Cristo como su único y suficiente Salvador, dice el Señor que vendrá por ellos. No los va a desaparecer de aquí, no, Él viene personalmente a llevárselo. Eso se va a ver, eso no va a desaparecer. Eso no es ningún rapto, eso no es ningún secuestro, eso no es nada secreto. No tiene absolutamente nada secreto que hacer el Señor. Él dice que viene en la nube y que todo ojo lo verá, no solo a Él y todo lo que esté ocurriendo con Él. Y no solamente lo verá, lo oirá, porque también dice que tocarán trompetas y que habrá vocerío y que habrá rugido de huesos por toda parte y alboroto en esta tierra cuando venga el Señor por sus redimidos. Entonces nos dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra que habrá pestes, terremotos, hambres y que persecuciones, todas las cosas, y falsos pastores y engañadores y más engañadores y más engañadores, es lo que repite e insiste. Léalo en Mateo 24 y verá que de las cosas que más repite y que más persevera en advertir a su pueblo en los días finales es el engaño, los engañadores, el engaño. Es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Y nos dice aquí el Señor que este mensaje de salvación, este mensaje del tercer ángel va a ser proclamado por todo el mundo, y nos dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto parece que para muchos parece utopía que se predique el evangelio en todo el mundo, cuando hay países en donde ahora mismo está prohibido
hablar de Cristo, está prohibido predicar de Cristo, está prohibida la Biblia, so pena de muerte, como en algunos países del Extremo Oriente, del Medio Oriente, y aún en el mismo África, y aún por acá, queridos amigos, aquí en América también se está dando eso. El papado es muy celoso en eso, en permitir que la gente predique y hable de Dios en los pueblos y en las ciudades, donde ellos sojuzgan y dominan a la gente en el mundo entero, pero el Señor tiene la solución final, como estudiamos nosotros. Él tiene la solución final a todo esto. Y dice aquí que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese texto, queridos amigos, que es de los que más se conoce y se sabe, realmente la gente no lo entiende como es, porque el Señor nos dice aquí, cuando Él nos dice que será predicado, la palabra predicar prácticamente se ha traído tomado como cuando se habla de predicar, pues la gente lo que se imagina es un hombre parado allá en una tarima, en una plataforma, con una Biblia, explicándole de la Biblia a la gente. Eso es lo que la gente cree que es predicar. No, ahí la palabra predicar es la palabra publicar, proclamar, anunciar, es lo que nos dice el Señor. Entonces, predicar, dice, y será publicado este evangelio. También se trajo la traducción de la palabra evangelio directamente de cómo es en el griego evangelium, y la palabra evangelio allá en griego significa buenas nuevas, pero no son buenas nuevas de noticias buenas, de noticias, queridos amigos, de solo buenas nuevas como lo queremos o pretendemos entenderlo nosotros. No, cuando se habla de buenas nuevas era lo que se entendía allá, y como lo entendían también los que lo tradujeron, era de noticias. La palabra buenas nuevas quería decir simplemente era noticias. Y nosotros sabemos que las buenas nuevas o las noticias del cielo son buenas y son malas. El Señor le dijo a Juan que Él le iba a enseñar por medio de su Espíritu Santo a sus discípulos todo lo bueno y todo lo malo, todas las noticias buenas y todas las noticias malas. En la Biblia hay muchas noticias buenas, pero también hay noticias malas, y es lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Cuando el Señor nos dice aquí que el Espíritu Santo va a enseñarle todas las cosas a sus discípulos, son todas las cosas, todo acerca del mal y todo acerca del bien, porque el Señor nos dice que la Biblia es la gran norma de lo bueno y de lo malo, que define claramente el pecado y la santidad. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de evangelio, se está hablando es de noticias, y serán publicadas las buenas y las malas noticias del reino. Voy a ponerles un ejemplo allá en el libro de Juan capítulo 36, allá en Juan capítulo 3 versículo 36, Juan 3:36, oiga la noticia buena y la noticia mala del reino de Dios. Dice el Señor allí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así, simple, qué noticia tan buena, creer en Cristo, ya nos dice el Señor que tiene la vida eterna. Aquí, vivo, todos los que creen en Cristo tienen vida eterna. Eso lo dice ahí, claro, eso no hay que interpretarle, eso no hay que hacerle exégesis, ni hay que hacerle tampoco hermenéutica, ni hay que hacerle bisección al texto. Dice claramente, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Punto. Y coma, equivale a un punto chiquitico. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, aquí viene la noticia mala, el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del Padre está sobre él. Ahí están las dos noticias, la noticia buena y la noticia mala. El que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de esa que hablábamos allá en el libro de Apocalipsis 14:9 estará sobre él. Eso es lo que nos dice el Señor allí. O sea que será publicado, será proclamada la noticia buena y la noticia mala del reino
en todo el mundo para testimonio. Esa es otra palabra que la gente, queridos amigos, también confunde, testimonio. La gente cree que testimonio es con mi vida, que testimonio es con mi trabajo, que testimonio es con mis actos. Eso puede dar testimonio, pero la palabra testimonio viene de la palabra testigo. ¿Y qué es lo que hace un testigo? Un testigo lo que hace es contar, relatar lo que vio y lo que oyó. Cuando el Señor dice aquí en su revelación y en su palabra que el Evangelio será publicado al mundo para testimonio, en realidad lo que está diciendo el Señor es: será publicada, proclamada la noticia buena y mala del reino en todo el mundo para información a las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor dice que solo lo que tienen que hacer los hijos de Dios, solo lo que tienen que hacer los que esperan la venida es informar. No tenemos el poder de convencer absolutamente a nadie. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Qué bueno tener el poder de convencer al mundo entero. No, el que convence es el Espíritu Santo, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, porque dice que allá en el libro de Juan capítulo 16 versículo 8, que va a venir, que está aquí el Espíritu Santo, y que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Él es el que convence de pecado. Ninguno de los hombres, simplemente lo que hacemos es publicar, proclamar la buena y la mala noticia para informar al mundo entero. Solo estoy aquí, esto es el noticiero del reino, esto es un noticiero del reino, donde se está proclamando la buena y la mala noticia, es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Entonces nos sigue diciendo allá en el libro de Mateo capítulo 24, esto muy interesante, el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. ¿Y qué quiere decirnos eso? Nos quiere decir el Señor entonces que la abominación desoladora será la ley dominical, las leyes dominicales. Oiga lo que nos dice el Señor aquí, que la historia se repetirá. Exactamente ese mismo acontecimiento de la abominación desoladora, ¿sí?, puesta, como dice aquí en el libro de Mateo capítulo 24 en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Aquí dice lugar santo, pero vamos allá al libro de Marcos capítulo 13, Marcos 13, mire cómo dice en Marcos 13 el Señor Jesús dándonos luz acerca de todo eso. Marcos 13 nos dice de otra manera, dice acá en Marcos 13, hablándonos de la abominación desoladora, dice acá en Marcos 13:14: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Allá nos dijo en el lugar santo, aquí nos dice donde no debe estar la abominación desoladora. Y allá en el libro de Lucas, en el capítulo 21, oiga como nos dice el Señor que es la abominación desoladora. Dice aquí en el capítulo 21 del libro de Lucas, capítulo 21, versículo 20, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué es la abominación desoladora? Puesta en el lugar santo, puesta en el lugar donde no debe estar. Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Qué es la abominación desoladora? Eso, queridos amigos, cuando llegaron las hordas, cuando llegaron los ejércitos de Roma y rodearon a Jerusalén,
esa era la abominación desoladora. ¿Y por qué se le conoce como la abominación desoladora? Mire lo que dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Por qué la abominación desoladora? Aquí en la página 28 del Conflicto de los Siglos, que te lo envío gratis, papá, mamá, para que conozca esta historia con los niños, con los jóvenes. Dice, Jesús declaró, como declara ahora a sus discípulos, los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, sobre la nación judía, y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Hoy el mundo está crucificando a Cristo. Hoy el mundo continúa traspasando al Señor. Nos dice el Señor que con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros hechos, estamos y continuamos traspasando al Señor con nuestros pecados. Dice, iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace, igual que ahora. El Señor está produciendo una cantidad de señales, están ocurriendo una cantidad de cosas terribles en esta tierra, no solamente las guerras, sino los desastres en todo orden, el caos, la bancarrota moral, la bancarrota social, el caos total en todas las instituciones, política, religiosa. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente, así para nuestros días. La hora aciaga llegará presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan de los montes. Mire cómo el Señor le dice a su pueblo lo que tienen que hacer para librarse de la destrucción que viene. Y dice, oigan esto tan interesante, página 29, te la envío, papá, mamá, párrafo 1, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra. Tan pronto como ¿qué? Los estandartes del ejército romano idólatra. Aquí ya vamos acercándonos a lo que es la abominación desoladora en nuestros días. Cuando los estandartes del ejército romano, cuando ellos clavaron allí en el lugar santo, cuando ellos pusieron el estandarte del águila romana, el estandarte del poder pagano allí en la tierra que el Señor consideraba tierra santa, el lugar santo allí, queridos amigos, dice que esa era la señal cuando vieron el estandarte clavado allí en la tierra de Israel. Dice que cuando los estandartes del ejército romano, porque ellos llegaban y clavaban el estandarte para decir, esto es nuestro, esta es nuestra propiedad. Aquí está presente el imperio romano. Cuando los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, queridos amigos. Ellos supieron, sintieron, fueron impresionados por el poder del Espíritu Santo para entender y comprender que el eterno Dios era su refugio y sigue siendo el refugio de todo aquel que quiera librarse de la abominación desoladora, que no es otra cosa que las leyes dominicales. Satán amenaza al mundo entero para asustarlo, aterrorizarlo, intimidarlo, embaucarlo, engañar, alucinar, prevaliéndose de la inexperiencia o el candor de la gente engañada, con mentiras, con falsas promesas, para hacerse adorar finalmente por la fuerza de la violación, matar el cuerpo, queridos amigos, es lo que quiere el diablo, pero él no puede hacer absolutamente más nada. Dice, violar todos los derechos y libertades de los seres humanos. Eso es lo que leímos ahora ya en la palabra del Señor, cuando dice todo lo que él va a hacer para obligar, para presionar a la gente a que lo adore. El diablo quiere ser adorado. Recuerden, este conflicto terminará de la misma manera como comenzó. Allá en el cielo comenzó el conflicto entre Cristo y Satanás, el diablo reclamando el trono de Dios, reclamando ser adorado por los ángeles y por los habitantes de los
mundos no caídos. Eso es lo que comenzó el diablo, queridos amigos, a reclamar allá. Y aquí en la tierra, pues ha logrado lo que no pudo lograr en el cielo, y es poner a los hombres a adorarlo. Y él cree que, como todo el mundo está del lado de la adoración, como la gran multitud ha sido arrastrada al culto a Satanás en el domingo, entonces él cree que eso va a ser muy fácil, porque van a ser muy poquitos los que van a ser sometidos, y que va a ser muy fácil borrarlos del planeta para que queden solo los guardadores del domingo adorándolo a él solito. Pero el Señor nos dice que si la cantidad fuera una prueba del éxito, entonces Satanás podría pretender la preeminencia, porque en este mundo sus seguidores forman la gran mayoría. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Pero dice el Señor que cuando Él ha venido a esta tierra, cuando Él ha visitado este mundo con sus juicios, dice el Señor que la gran mayoría se han perdido. Y eso es lo que vemos nosotros. Allá en el Senado de este país hay una palabra, y eso es lo que reclaman los gobernantes: Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios, es lo que dicen allí. Él es la voz del pueblo, y yo soy el pueblo, porque el pueblo me dio el poder a mí, y yo por lo tanto puedo hacer y deshacer con este pueblo. Eso es lo que creen los políticos. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. No, queridos amigos, la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de las mayorías, y las mayorías siempre han estado equivocadas. Y si no, pregúntele a los colombianos cómo las mayorías se equivocaron. Están equivocadas, imponiendo a unos hombres posesos a gobernar este país, a los agentes activos del diablo, queridos amigos. Siempre que el Señor ha venido a visitar a este mundo con sus juicios, la mayoría ha estado equivocada. Y si no, preguntémosle a los antediluvianos, de esos millones y millones de hombres y mujeres que habían allá antes del diluvio, solo 8, dice el Señor, entraron al arca para ser salvos del diluvio, queridos amigos. En los días de Elías, en los días del profeta Elías, la gente no sabía, la mayoría del pueblo, queridos amigos, no sabía si Jehová era Dios o si Baal era el verdadero Dios. Y Elías creía que él solito había quedado. Yo quedé solito. Pero el Señor le dijo: no, Elías, vos no estás solo. Con vos hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal ni lo han besado como están haciendo hoy. Hoy están adorando a Baal y están besando a Baal en la persona del Papa. Es la manera como el diablo se hace adorar, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y cuando vino el Señor Jesús, queridos amigos, ¿cuántos fueron los que aceptaron a Cristo? ¿Cuántos fueron los que le recibieron y los que estuvieron preparados y listos para ir al encuentro y la adoración y el culto y la alabanza al Rey que venía de los cielos? Queridos amigos, se cuentan en los dedos de las manos, y nos sobran dedos y los contamos en las cuentas de nuestros dedos. Asimismo dice el Señor, hoy en día será igual. Escrito está que no serán las mayorías las que se vayan detrás de Dios, no son las mayorías las que querrán ser fieles y obedientes al Señor, no. Oiga lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra que unos pocos, poquísimos, del inmenso número que puebla la tierra serán salvos para vida eterna. ¡Qué horror! Me impresiona esto. 8,000 millones de personas viven en este planeta. 8,000 millones de historias tristes, trágicas, todas ellas dramáticas. No hay una historia feliz de un hombre o una mujer en esta tierra. No la hay, queridos amigos. Hasta los ricos claman, gimen, sufren y se mueren finalmente. Unos pocos, poquísimos del inmenso número que puebla la tierra serán salvos para vida eterna. Pocos, dice el Señor. Poquísimos, porque pocos es muchos. En tanto que las multitudes que no han perfeccionado sus almas en la obediencia de la verdad serán destinadas a la muerte segunda, que es la muerte eterna. Las multitudes. Y dice más el Señor: la inmensa mayoría del mundo
desechará la misericordia de Dios y será sumida en pronta e irremisible ruina. Es lo que nos dice aquí en su palabra el Señor, cuando Él dice que Él es y quiere ser el eterno refugio para todo aquel que quiere estar con Él, como dice allá en el libro de Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¡Qué palabra, queridos amigos! Miren a mí, refúgiense en mí, todos los términos, no importa del extremo, del norte, del sur, de donde sean, miren a mí y sean salvos. Yo soy el refugio para todo aquel que quiera ser salvo, dice el Señor. Y les encima, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos esos dioses en que la gente confía, piensa y se refugia, queridos amigos, no son lo que ellos creen. Ni Confucio, ni Buda, ni Alá, ni Krishna, ni Yemayá, ni Changó, ni Babalú, ni todos los dioses que tiene el sistema romano papal, todos sus muñecos, todas sus muñecas, el mismo Papa que es el Dios más grande que tienen ellos. Queridos amigos, como dice el Señor en su revelación y en su palabra, son nada, y los desafía a esos que dicen ser dioses. El Señor los desafía aquí en su revelación y en su palabra. Les dice a esos que se creen dioses, Él les dice, vengan, venga Alá, venga Mahoma, venga Confucio, venga Krishna, venga Yemayá, venga Babalú, Changó, vengan todos esos dioses, todos esos ídolos, vengan, les dice el Señor, traigan, anúncienos lo que ha de venir. No tienen profecía, ninguno de esos dioses tiene profecía. El Islam dice que Alá es Dios y Mahoma es su profeta. No tiene profecía. ¿Qué profecía tiene Mahoma? Ninguna profecía, queridos amigos, es un decir. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio. La Biblia es la única que contiene la historia más remota de la historia de este planeta. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. Dice, díganos lo que ha de venir y pondremos nuestro corazón en ello y sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos buenas nuevas que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dice el Señor, he aquí que vosotros sois nada, vuestras obras vanidad, abominación. Es el que os escogió y el que confía en vosotros. Escrito está en Isaías 41, 21 al 25, es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. El único refugio es Cristo, es Dios, gratis, te la envío. El eterno Dios es nuestro refugio, gratis. Papá, mamá, para que lea con los niños y con los jóvenes, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero,
no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.